Hola, buen día maestra, compañeros y los que vean este video. Voy a presentar mi tercera evaluación parcial de la asignatura de Ingeniería Económica, presentando los siguientes tres ejercicios de lo que es de la materia de Ingeniería Económica, de los que hemos estado viendo en la clase, de los métodos de depreciación, valor, beneficio, costo y análisis de la depreciación, ¿no? Los beneficios positivos y negativos. Bien, vamos a dar una introducción con lo que es la portada: Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, la División de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores, obviamente, del Oriente del Estado de México. Bien, vamos a empezar con los ejercicios que tenemos aquí pendientes. Vamos con el primero, que es el número uno. Vamos a leer el problema. Dice que el ejercicio 1 vamos a ver la depreciación de línea recta, que es una planta de manufactura que adquiere un torno CNC para su línea de maquinado y obtenemos los siguientes datos, que es el costo base instalado de los 900,000, el valor de salvamento de 110,000 y una vida útil de 8 años. Eh, Nos pide que calculemos el cargo anual de depreciación por método de línea recta. Utilizamos el monto depreciable en donde vamos a hacer la resta de los 920,000 menos los 110,000 de valor de salvamento. Este valor de salvamento pues ya nos lo está dando el problema desde la tabla que se nos está dando en el examen. De ahí estamos sacando los 110,000. Hacemos la resta para que nos dé estos 810,000. Posterior hacemos un cargo anual de SLN, que vamos a hacer el cálculo del SLN con la fórmula del SLN donde pide el costo. Ya tenemos el costo, ya tenemos eh, ya tenemos el valor de salvamento y ya tenemos también pues el periodo, ¿no? El tiempo que nos vamos a tardar en hacerlo. Aquí tenemos nuestra tabla construida del año 1 al año 8. Tenemos los cargos anuales que van, que es un cargo anual fijo de 101,250 pesos con una depreciación acumulada del año 1 de 101,250 hasta el año 8 de 810,000 y los valores en libros, ¿no? Que quedamos con los 110,000. De tal manera que a nosotros, al colocar estos datos en la gráfica que vamos a ver de este lado, vamos a ver que va a ir de manera lineal. Así es el comportamiento del método de la prestación anual. En conclusión, ¿qué vamos a hacer? Este método destaca su simplicidad al aplicar un cargo anual idéntico de 101,250. Reduce el valor del equipo de forma totalmente uniforme a lo largo de sus 8 años de vida útil hasta llegar a su valor de salvamento de 110,000, que es lo que veíamos aquí, a los 110,000 de valor de salvamento. Es ideal cuando el activo se desgasta de forma regular sin importar si se usa mucho o si se usa poco. Es algo más formal, algo más constante, ¿vale? Vamos con el ejercicio número 2. Este es un ejemplo simple. El ejercicio número 2 va de esta manera. Es el método de depreciación por fondo de amortización. Dice que una empresa de metal mecánica adquiere una caldera industrial y decide cubrir su depreciación construyendo un fondo que genera interés en una institución financiera. Los datos del activo y del fondo son los siguientes. Aquí tenemos los datos, que es el costo de base instalado B 640,000. Estos datos ya no los daba el problema del examen. El valor de salvamento de los 80,000 y la vida útil de 6 años. La tasa de interés de fondo del 9%. Vamos a calcular el monto depreciable. El valor depreciable es la resta del costo base menos el valor de salvamento de la misma manera. Y el cargo anual vamos a usar la fórmula de valor actual, pero en este caso vamos a usar la manual. Por eso estamos haciendo este cálculo de forma manual, que es donde estamos haciendo la sustitución con la celda C7, que son los 640,000, con la C8 menos los 80,000, multiplicado por C10, que es la tasa de interés de fondo, dividida entre 1 más la tasa de interés elevada por la vida útil, que son los 6 años, menos 1. Es una fórmula que no es tanto de Excel, sino es una fórmula manual para calcular el cargo anual al fondo. Tenemos la construcción de la tabla del año 1 al año 6. Tenemos los cargos de depreciación, que son es fijo de 74,435, una tasa de interés de fondo de 0, y este se calcula pues con el fondo total, ¿no? Es una multiplicación. ¿Cómo llegamos a este del fondo total? Pues es lo mismo. Es este mismo valor que tenemos en cargo de depreciación. Y simplemente se va haciendo una suma por año. ¿Ven? Aquí se ve del año, pues del año 1 pues solo es 1, de aquí pues son los 2, más lo del interés de abajo, y así sucesivamente.
Es la especie de prorrateo lo que se ve aquí en esta parte de acá arriba. Del fondo total, el interés sobre fondo y el cargo de depreciación. Y así vamos a ir sucesivamente con cada una de estas, de tal manera que nos van a dar los 560,000 en el año 6, la depreciación acumulada, y va a ser de 560,000 el valor de libros de los 80,000 pesos. Así se va a ver construido en la gráfica de fondo de amortización, que va a ir disminuyendo. Pues es lo que nos está pidiendo, ¿no? Incluso el problema que se determinar el cargo anual de depreciación por el método de amortización, considerando que los cargos se depositan en la IFI que pagan la tasa efectiva anual indicada. Elaboró una tabla de depreciación, que es la que ya acabamos de mostrar, la tabla de depreciación para cada año del año 1 al año 6, al cargo de depreciación e interés generado por el acumulado del fondo, incrementando el total del fondo, el fondo de reserva acumulado y los valores en libros. Verificar que el fondo acumulado al término de vida útil sea igual al monto depreciable, costo menor al salvamento, y graficar el comportamiento del valor de los libros. Miren, ya ven que va de manera descendente, ven qué interesante, ¿no? Conclusión, que en este método toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo a través de depósitos anuales fijos de 74,435, que lo vemos de este lado, depositados en una cuenta que genera el 9% de interés. El interés compuesto trabaja a favor de la empresa. Contablemente el valor del libro baja de forma lenta al principio, pero asegura una exactitud final que se habrá acumulado de 560,000 necesarios para reponer la caldera, que es lo que está pidiendo la industria de metal mecánica. Aquí está la respuesta, ¿vale? Vamos a continuar con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice que es la depreciación por unidades producidas. Dice que una empresa del sector plástico adquiere una máquina inyectora cuya depreciación se asignará en función al nivel del uso. Además del precio de compra, se incurre en desembolsos de instalación y capacitación que forman parte del costo activo. De los datos generales, pues se presentan los siguientes, ¿no? Estos datos ya nos los está dando el problema, que son el costo de adquisición, que son los 480,000, los desembolsos de instalación y capacitación, que son los 35,000, el valor de eslabamiento y la producción total estimada, que son 600,000 piezas. La base depreciable se va a calcular de esta manera, que son los 35,000 de capacitación, más el costo de adquisición. El monto depreciable es la resta de los 515,000 de base depreciable menos el valor de salvamento. Y la depreciación por unidad producida es simplemente la división de la producción total estimada de los 600,000 que nos da la tabla original entre los 400, bueno, más bien los 470,000 del monto depreciable, entre los 600,000, que son los datos que nos da la tabla. ¿Qué nos pide el problema? Dice, determinar la base depreciable del activo incorporando los desembolsos de la instalación y capacitación al costo de la adquisición, calcular el cargo de depreciación que corresponde a cada unidad producida y la depreciación de cada año de acuerdo con la producción reportada. Elaborar la tabla de depreciación con unidades producidas, cargo anual, depreciación acumulada y valor en libros. Y explicar por qué es el método que vincula la depreciación con la intensidad de uso y no simple paso de tiempo. Aquí tenemos los mismos datos que son del año 1 al año 5. La producción en piezas, que nos los da el problema, que son de 90,000 para el año 1, 140,000 para el año 2 y así sucesivamente. Tenemos el cálculo de la depreciación anual, que es la multiplicación de los 90,000 por la fijación del 0.78, que es la depreciación por unidad producida. Esto lo vamos con cada uno de ellos. Ya ven, por eso está fijo. Así es como se ve aquí en el problema. Hacemos el cálculo de depreciación acumulada, que habíamos acordado que eran las sumas que iban a ir de esta forma, de tipo escalera, y así sucesivamente para llegar a los 470,000 de depreciación acumulada. Y los valores en libros es la resta de los 70,500 menos los 515,000 menos los 70,500. Esto es de la base depreciable menos lo que se calculó de la depreciación acumulada, de tal manera que al final nos van a quedar los 45,000, ¿no? Aquí se ve la construcción de la tablita, que concluimos que la depreciación anual es del 66,583
depreciación acumulada de 470,000 para el año 6 y el valor en libros de 45,000. Es el método más justo para reflejar el desgaste real de la maquinaria, ya que la depreciación no depende del paso del tiempo, sino de la intensidad del uso operativo, con un costo de 0.7833 por pieza producida. Los años con mayor volumen de producción absorben un gasto de depreciación todavía más alto y lo vincula directamente a los costos de ingresos generados. ¿Vale? Vamos al ejercicio 4, que vamos a ver la comparación de los métodos que hemos estado manejando. Dice que con base a los resultados del ejercicio 1 y 2 se requiere concentrar una sola tabla de valor en libros del año por año de los 4 métodos: línea recta, saldo de crecimiento, doble, SDA y MAX. Graficar las 4 curvas de valor en libros del mismo plano, indicar cuál método recupera la inversión con mayor rapidez en los primeros años y argumentar en qué situación de la empresa conviene cada uno, ¿no? Aquí pues ya tenemos la construcción de la tabla, ¿no? Hay unos valores que estos ya nos los están dando predeterminadamente y pues estos son la construcción de los valores que hemos tenido anteriormente de los demás ejercicios, con la fórmula de SLN, SDD, SID, ¿no? Esto es del año 1 al año 8. Aquí tenemos como nota que el Max usa tasas de gradientes, la clase 7 años y etcétera, ¿no? Recupera más rápido los años en conclusión ¿no? Aquí tenemos la comparación de la gráfica. Concluimos que al comparar los 4 métodos se demuestra el beneficio estratégico de los métodos acelerados, de los siguientes que estamos sobre la línea recta SLN. Los métodos acelerados concentran la mayor parte de la depreciación en los primeros años del activo. Esto permite a la empresa registrar mayores gastos al inicio, reducir su utilidad gravable rápidamente y recuperar la capital invertido a un ritmo mucho más veloz. Y en este caso estamos viendo que el que recupera más rápido en los primeros años pues es el segundo método, ¿no? Es el segundo método el que más nos va a convenir. Bueno, continuamos con el ejercicio número 5 de la terminología fiscal y flujo de efectivo después de impuestos. Una empresa industrial invierte en una celda manufacturera automatizada. Los datos del proyecto pues son 1.500.000 pesos, los 820.000 pesos y 310.000 pesos. La vida útil es de 5 años, la tasa de interés es del 30%. Y tenemos un SLN calculado de 300.000 pesos. Aquí tenemos la fórmula de SLN con el costo, con el valor residual y la vida. La vida pues son los 5 años, el valor de residual es 0 y el costo es de 1.500.000 pesos. Hacemos la construcción, que es lo que nos pide aquí, que es hacer la construcción de la tabla del año 1 al año 5, donde tenemos los ingresos claves, el ISR y el FEDI, que son la tasa impositiva de impuestos y el flujo de efectivo después de impuestos. Eh, Tenemos las definiciones de ingreso bruto, que son todos los ingresos generados por la operación del activo, las deducciones, gastos de operación más depreciación, el ingreso gravable, ingreso bruto, que es menos las deducciones, la tasa impositiva, que es el porcentaje aplicado al ingreso gravable para calcular el ISR, el impuesto ISR, que es el ingreso clave por la tasa de ISR. El FDI significa flujo de efectivo después de impuestos, es igual a ingreso bruto menos gastos de operaciones menos ISR, impuesto sobre la renta. En conclusión, este ejercicio demuestra cómo la depreciación, que no es una salida de dinero real, funciona como un escudo fiscal. Al restar la depreciación anual de los 300.000, de los 300.000, a los ingresos se reduce la base sobre la cual es el impuesto sobre la renta. Esto disminuye el pago de impuestos e incrementa directamente la liquidez neta del negocio, logrando un flujo de efectivo después de impuestos constante de 447.000 pesos al año. Y eso incluso lo podemos ver aquí en la construcción de la tabla, que son los flujos de efectivos después de impuestos, los 447.000 pesos del año 1 al año 5. Aquí tenemos toda la construcción de lo que fue el problema. Vamos a ir con el siguiente problema, que es el número 6, que es el ejercicio número 6, ganancias y pérdidas del capital. Venta año 3 dice que la empresa decide vender el equipo del ejercicio del ejercicio 5 al final del año 3. Considera la depreciación en la línea recta ya calculada y una tasa de interés sobre la renta del 30%. Analiza de forma independiente los dos escenarios del precio de venta siguientes. Depreciación anual SLN, pues ya tenemos el cálculo de los 300.000 pesos.
la depreciación acumulada, que son los 300,000 multiplicado por 3, y el valor del libro, que son los 105, el 1.500.000 menos los 900,000 pesos, y ahí es donde salen los 600,000 pesos que se requiere realizar. Determinar el valor de los libros del activo en el momento de la venta, calcular en cada escenario la recuperación de la depreciación y la ganancia de pérdida de capital, determinar el efecto fiscal, impuesto ahorro de impuesto de la operación en cada escenario. Tenemos el escenario A y el escenario B, que son los 750,000 para el escenario A y 520,000 para el escenario B. Aquí están sus valores de libros: 600,000 para cada uno, 150,000 de ganancia y pérdida de capital en el caso del escenario A, menos 80,000 en el escenario B. Eh, Efecto fiscal, tenemos los 45,000, los impuestos sobre la renta conforme al 30% y de menos 24,000 para el B. Y tenemos ahorro fiscal de 24,000 para el B y de nada para el A. ¿Con qué queremos concluir con esto? Que dice que el análisis comprueba que vender un activo antes de finalizar su vida útil genera impactos fiscales opuestos según el precio de venta frente al valor del libro de los 600,000 pesos. El escenario de venta mayor genera una ganancia de capital, lo que obliga a pagar un impuesto extra de los 45,000. Dice que el escenario B es de venta menor, genera una pérdida de capital, la cual funciona como una deducción fiscal que genera un ahorro neto en impuestos de los 24,000 pesos. ¿Vale? Esto es del cálculo del ejercicio 6, que es las ganancias y pérdidas del capital conforme al año 3. Esto es lo del ejercicio 6, ¿vale? Ahora vamos a revisar el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 7, que dice que es el efecto de depreciación sobre el flujo de efectivo después de interés. Cálculo de TEMAR, que es igual al 12% de interés. Dice que para la celda de manufactura del ejercicio 5, dice sin venta anticipada, considera una TEMAR después de los ingresos del 12% anual. Se requiere calcular el flujo de efectivos, el FEDI, después de que los impuestos del proyecto, usando por separado la depreciación de línea recta, saldo decreciente doble y max, clase 5 años. Obtener el valor presente después de impuestos para cada modelo de depreciación, comparar los resultados y concluir el modelo de depreciación que resulta más conveniente fiscalmente para la empresa y por qué. Aquí tenemos la construcción de la tabla, que tenemos con los métodos de salvamento de SLL y método de DDB. Tenemos el depreciación, el flujo de efectivo después de impuestos, el valor presente de flujo de efectivo después de impuestos, la depreciación y etcétera. En el caso del método de SLN tenemos los 1.611.334 de valor presente para el año 5, que es el valor presente total, y 1.617.785 para después de, la suma del año hasta el año 5 para el segundo método de DDB. Dice que el DDB genera mayores deducciones en años iniciales. Concluimos que el método de depreciación por saldo decreciente doble, o sea, el DDB, es fiscalmente más conveniente que el método de línea recta, o sea, el método de línea recta de SLN, que al permitir deducciones mayores en los primeros años se reduce el pago de impuestos sobre la renta al inicio del proyecto, lo que genera un flujo efectivo después de impuestos más alto en corto plazo y maximiza el valor presente total del proyecto. Eso es lo que vamos a concluir de lo que es del ejercicio 7. Vamos con el ejercicio 8, que dice que vamos con el análisis de beneficio-costo. Dice que un municipio evalúa la construcción de un libramiento industrial para descongestionar el acceso a un parque manufacturero. Los datos que tenemos es la inversión inicial de 18,000 pesos para estos proyectos. Los beneficios anuales son 3,200,000, que son los datos que nos da el ejercicio. Los beneficios anuales de 450,000. Costos de mano de obra o manuales son los 600,000. La vida del proyecto, el tiempo son 25, semanas, años, meses. La tasa de interés es del 8%. Vamos a hacer el cálculo del valor actual utilizando la fórmula manual, donde ya lo habíamos repetido en los ejercicios pasados y ya lo habíamos explicado. El de valor actual de costos, que es de la misma manera, nada más que con los costos con los datos que tenemos aquí abajo, que de costos y con la misma tasa de interés. Y hacemos la suma de la inversión inicial más la suma del valor actual de costos de O y M, ¿vale? Eso es lo que hacemos para el costo total. Vamos a calcular el beneficio costo convencional para, en el caso de
En el caso del valor actual de beneficios netos y el del costo total y el beneficio de costo ya modificado que utilizando el valor actual de costos OIM y el beneficio actual de neto. Queremos que ambos métodos, las ambas decisiones del convencional y el modificado sí se justifican porque son mayores que uno. Entonces al ser mayores que uno, o sea 1.21, 1.28 quiere decir que sí son aptos estos proyectos para realizarse, ¿no? Incluso aquí nos dice que se requiere calcular la relación de beneficio-costo convencional del proyecto. Ya lo hicimos el cálculo, calcular la relación de beneficio-costo modificada y determinar cuál de las dos pues, es más conveniente. En este caso, pues se utilizan las dos. Dice que la construcción del libramiento industrial se justifica económicamente, ya que tanto el criterio de relación beneficio-costo convencional como el modificado son mayores que uno. Esto demuestra de manera sólida que los beneficios económicos generados para la comunidad superan los costos de inversión y mantenimiento requeridos. O sea que sí es muy viable hacer este proyecto, ¿no? Vamos con el ejercicio 9. Dice que el beneficio-costo incremental con dos alternativas. Una dependencia estatal debe elegir entre dos diseños mutuamente excluyentes para una planta tratadora que dará servicios a un corredor industrial con una tasa de interés del 8% anual y una vida útil de 20 años para ambas, ¿no? Aquí tenemos los datos que nos están manejando, que es la alternativa X y la alternativa Y, ¿no? Con la inversión inicial de 9,000 para la X, de 14,000 para la Y, de 1,100,000 para la X y de 700,000 para la Y, y sucesivamente con los datos siguientes, ¿no? Y la tasa de interés, pues es la misma para ambos casos. Y la incremental de X y Y se calcula de la siguiente manera, que son estos valores restando uno de la otra, ¿no? De tal manera que solamente es la diferencia entre la Y y la X. Tenemos que vamos a ordenar la inversión. Aquí tenemos el orden. Tenemos el cálculo de la orden de la siguiente manera. Y tenemos el cálculo del beneficio-costo de X versus nada, ¿no? Vemos que es la división de los 25,527,000 entre los 19,799,962. Nos da mayor a 1, que sí que X sí es justificante, ¿no? Y tenemos los cálculos del valor actual de beneficios incrementales de YX, que son los valores que sacamos de este lado, el valor actual de costos de X y el beneficio costo de X versus nada, que es lo que ya teníamos, y el beneficio costo incremental de Y sobre X. Tenemos que es 8.24, dice que se selecciona Y. En conclusión, pues aunque la alternativa X es viable por sí sola, al realizar el análisis incremental se determina que debe seleccionarse la alternativa Y. La inversión adicional es de 5 millones que requiere la opción Y está completamente justificada, ya que reporta una relación beneficio-costo incremental de 8.24, superando ampliamente mínimo el requerido de 1. O sea, es muy viable, o sea, es súper conveniente realizar este proyecto. Vamos con el siguiente inciso, que es el número 10, que dice que es el beneficio-costo incremental, cuatro alternativas mutuamente que son excluyentes. Dice que se evalúan cuatro propuestas mutuamente excluyentes para un puente vehicular de acceso de una zona industrial. Todas tienen vida de 30 años y se analizan con una tasa del 6% anual. La vida, pues aquí tenemos los datos que nos da la tabla, que es la inversión y los beneficios anuales de la propuesta 1, 2, 3 y 4. Tenemos la inversión de 12 millones, 16, 21 y 26 para sus respectivas alternativas. Y los beneficios anuales, ¿no? Que son los datos que nos da. Vamos a ver el valor actual de beneficio, que utilizamos la fórmula manual, que ya lo vimos en los demás ejercicios pasados, que no hay tema y no hay ningún problema. Tenemos el beneficio costo de versus la nada, que es con la inversión, y el valor actual del beneficio, que es la división de ello. Entonces la mayoría rebasan el número 1. Si le damos clic en cada una de ellas, vemos que las divisiones que se están realizando son mayor que 1. Quiere decir que sí es totalmente justificada, y eso incluso para la alternativa. Dice que el análisis de beneficio costo incremental por pares incluso sale de la misma manera. Al hacer los cálculos y las divisiones sale totalmente igual si ya lo hacemos como de manera individual o por pares. Por ejemplo, la propuesta 1 contra la 2 y la propuesta 3 versus la 2, la 4 versus la 3, todas salen que son viables, ¿no? Que sé que la ganadora, ¿no? Un versus. En este caso quedan iguales, 1.20, 1.23, excepto la última donde dice que la alternativa ganadora es la propuesta 4, porque es 0.82 y es menor que 1, ¿no?
Sé que la alternativa ganadora de la última comparación debe ser la incremental de mayor o menor, mayor igual que uno, ¿no? Dice que la conclusión tras realizar la comparación por pares ordenados de menor a mayor inversión, la alternativa ganadora es la P4. A pesar de que requerir mayor inversión inicial, o sea, de 26 millones, el incremento de capital respecto a la opción 3 se justifica económicamente debido a que su relación de beneficio-costo incremento al final es de 1.23, validando el gasto adicional. Vamos con el ejercicio 11, que es análisis de reemplazo del defensor versus el retador. Una empresa industrial evalúa si conserva una montacargas en operación defensor, o sea, va a evaluar si lo deja o lo sustituye por un modelo nuevo, o sea, el retador con una TEMAR del 12% anual. Tenemos los datos que es el del defensor y del retador, que es el valor del mercado entre el costo inicial, el costo anual de operación, el valor de salvamento y la vida restante de la vida útil en años. Ambos para el defensor es de 4 años y para el retador de 8. Quedamos un KUE defensor de 195.892. Aquí se ve el KUE utilizando la función de pago y haciendo la sustitución correspondiente al ejercicio. En este caso, sumándole el costo anual de operación, que son los 145,000 pesos. Tenemos el KUE retador, que es el del retador utilizando la misma función, pero ahora con el del retador, utilizando ahora la suma con los 78,000 del costo anual de operación, pero del retador. ¿Sale? Tenemos que el valor es de mayor es el KUE del defensor. La decisión es reemplazar con el retador, ya que pues es más económico. Dice que el defensor debe usarse con su valor de mercado, que es de 180,000 como inversión, no su costo original, ¿no? Calcular el costo anual de uniforme equivalente KUE, ya tenemos el cálculo del KUE, comparar ambos costos y en este caso hemos decidido que el más óptimo o el mejor es el KUE retador, ¿no? Siempre reemplazar con retador. En conclusión, se toma la decisión de reemplazar el montacargas actual defensor por un modelo nuevo que es el retador. Esto se debe a que el costo anual uniforme equivalente KUE del retador es de 175,000, o sea que es menor que el del anterior, o sea, sí ahorrarían muchísimo dinero, ¿no? Que si además se destaca correctamente que para el análisis se debe usar el valor de mercado actual del defensor, que son los 180,000 como su valor de inversión, ¿vale? Entonces aquí está ya el ejercicio terminado, que es el número 11. Tenemos el ejercicio número 12, que es vida económica con activo KUE total. Dice que para el montacargas retador, que fue el que ganó del ejercicio 11, se proyectan los siguientes costos anuales de operación y mantenimiento y valores de desarmamento con costo inicial de 520,000 pesos y una TEMAR del 12%. Bueno, pues ya tenemos los datos que nos da el ejercicio y tenemos la construcción de la tabla, que es el OIM anual y el valor de salvamento. Hacemos el cálculo de KUE capital, KUE OIM y el KUE total, ¿no? Aquí tenemos la sustitución utilizando la fórmula de valor neto actual. Y la función pago para el KUE del capital es la función de pago que aquí se puede mostrar en la fórmula, y para el KUE de OIM es la función de valor neto actual. El KUE total se va a utilizar con la suma de los ambos KUEs de capital y OIM, de tal manera que nos dice que calcular para cada año la retención posible de KUE. Ya tenemos el cálculo de la tabla demostrado, determinar la vida económica del activo, es decir, de qué año minimiza el KUE total gráfica, el comportamiento de KUE y en función a su retención. Y tenemos la gráfica de vida económica del KUE, de que vemos de tal manera que va disminuyendo el KUE. Dice que la vida económica óptima para el montacargas retador es de 5 años, dado que este periodo se alcanza un costo anual uniforme equivalente del KUE total mínimo de 240,068, ¿no? Que eso es en el año 5, en el caso del KUE. Dice, retener el activo durante este lapso garantiza el mejor equilibrio financiero entre la recuperación de la inversión de capital y el incremento natural de los costos de operación y mantenimiento. En el ejercicio 13 dice que es la estimación de costos de relación costo, capacidad e índices. Dice, el área de ingeniería de costos debe estimar la inversión de un nuevo equipo de mayor capacidad por una línea de envasado. Se requiere estimar el costo nuevo de equipo aplicando relación exponencial, costo-capacidad, factor de escalamiento, actualizar el costo estimado del año en curso mediante los índices de costos y reportar el costo final estimado y explicar el efecto de la economía en escala de resultado. Estos datos ya nos los estaba dando el ejercicio y el inciso, que es el costo de equipo de referencia, la capacidad de referencia, la capacidad de nuevo equipo, el exponente de costo-capacidad y el índice de costos de años de referencia, índice de costos anual.
Hacemos el costo estimado, relación costo-capacidad, que donde está aquí el cálculo, que es la multiplicación de el costo equipo de referencia, los 640,000 por el B11, que son los 500, entre los 200, que es la capacidad de referencias, elevado al exponente de costo de capacidad. Dice, economía de escala con x igual a 0.68 menor a 1, duplica la capacidad, no duplica el costo. Existe economía de escala, el costo crece menos que proporcional a la capacidad. Dice que en conclusión la inversión estimada para el nuevo equipo del envasado es de 1.603.904. Este resultado integra dos efectos clave. Primero, los beneficios de la economía de escala reflejados en un exponente de costo menor a 1 de x igual a 0.68, lo que hace que duplicar la capacidad no duplique el costo. Y segundo, el impacto de la inflación, que actualiza el valor monetario base mediante los índices correspondientes. Bien, espero que este examen haya resultado como tal se han resuelto todos los ejercicios de una manera muy breve y muy rápida, que son los 3 ejercicios completamente terminados. De tal manera, pues nosotros que quiero que ustedes analicen con calma. Tal vez yo los expliqué un poco rápido para no alargar el video, pero se va a cargar el Excel, donde cualquier duda o consulta se puede tomar el documento, y también pueden detener en cualquier parte del video esta grabación, ¿no? Esta grabación donde tenemos nuestra portada, y es todo de mi parte. Los vemos para la próxima y que tengan un excelente día.